ocasión me he encontrado con personas, con hermanos que están en situaciones complejas y me han preguntado acerca de ciertas inquietudes que tenían por las diferentes situaciones en las que se encontraban. Respecto a algo que todos conocemos y es algo particular. Así que en esta tarde me gustaría reflexionar con la congregación acerca de un asunto que creo que apenas se menciona en las iglesias, aun siendo este asunto de gran importancia. Un principio que cabe y caerá bien en cristianos verdaderos, para aquellos que son capaces de añadir conocimiento, madurez y equilibrio a estas formas de actuar según las Escrituras. Para aquellos cristianos que han entendido que la vida de Dios no se vive por medio de las emociones. Para aquellos que no toman estas verdades por pretexto y excusa para su propia conveniencia. Pero sobre todo para ayudar a aquellos que podemos quedar expuestos a estas situaciones o estamos ya expuestos en estas situaciones, o para prevenir a aquellos que quizás se vean envueltos en un futuro en esas mismas. Así que llamo su atención para leer un texto de cabecera, 1 Corintios capítulo 7, 23. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 23. Dice así la palabra del Señor: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Amén a su palabra. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y lo que me gustaría reflexionar con ustedes en esta tarde es qué tipo de conducta y de qué manera debemos actuar contra el abuso que podemos llegar a recibir solo por el hecho de ser hijos de Dios. ¿Cómo actuar? ¿Qué tipo de conducta tenemos que tener en cuanto al abuso que recibimos en ocasiones solo por el hecho de ser cristianos? Meditar sobre la conducta que deben tener aquellos hombres y mujeres de Dios que por causa del chantaje emocional se ven expuestos a ceder ante demandas y situaciones que no nos corresponde cumplir o hacer. Aquellos que son empujados a una situación comprometida, desagradable, hasta el punto de ceder ante cualquier demanda que se nos presente solo por el hecho de ser hijos de Dios y creer que nuestras mejillas no tienen ningún tipo de límite. Convirtiéndonos así, sin darnos cuenta, por la continua exposición y aceptación de esas absurdas y contraproducentes demandas, en esclavos de los hombres. ¿Entienden? Espero que así lo hagamos todos. En primer lugar, permítanme aclarar algo, como siempre intentamos matizar para no confundir, para que no se pueda llegar a confundir mis palabras ni tergiversar sobre todo lo que intentamos enseñar con base en las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan que como cristianos en este mundo siempre vamos a perder. Lo creemos todo, ¿verdad? Como cristianos estamos destinados a perder. Vamos a perder. Y en vez de explicárselo con mis palabras, que lo hemos hecho 1.000.000 de veces, permítanme algunos textos claves para recordar lo que ya sabemos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. Así que, por cierto, es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y ahora dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio?
¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Romanos capítulo 12, versículo 19 y 21 dice, no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y un último verso, Mateo capítulo 5, versículo 39, en adelante, porque yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte en pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Estamos destinados a perder. Como podemos comprobar, la pérdida es el pan de cada día del verdadero creyente. Y no solamente perder ante el que es bueno, que es fácil, o relativamente fácil, sino perder ante el que es malo. Porque perder ante el que te da, perder ante el bondadoso, perder ante el familiar que tienes contigo, pues bueno, pierdes, pero es tu familiar, es tu amigo, es alguien bueno, pero perder ante el que es malo, eso sí que cuesta. Pero estamos destinados a eso, porque nuestra moralidad ha sido transformada. Nuestra moralidad ha sido transformada y nada tiene que ver con la moralidad de los hombres que se rigen por la conveniencia y por el bien que le hacen. Nosotros no. Porque nuestros tesoros no están en este mundo. Nosotros no invertimos en este mundo para recibir cosas en este mundo. Trabajamos en este mundo en obediencia porque nuestros tesoros como cristianos están en el cielo. Porque como dice el apóstol en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura por ganar a Cristo. Por amor a Cristo lo he perdido todo. Pérdida. Así pues queda totalmente claro que la pérdida y el sacrificio por amor a Cristo y ante el prójimo está más que demostrada y no es opcional para nuestras vidas como hijos e hijas de Dios. Y por tanto en ningún momento pretendemos en esta tarde que nuestras palabras expresen lo contrario a estas verdades que acabamos de mencionar. ¿Amén? Bien. Aclarado esto, podemos hablar de los límites que debemos poner ante el abuso sin el peligro de malinterpretar lo que estamos intentando compartir. Para nadie es un secreto que el abuso es algo habitual en este mundo, siendo el modus operandi de los seres humanos. Es algo cotidiano y habitual ver cómo alguien abusa de otro alguien. Este abuso se extiende a todos a nivel general, pero sobre todo se centraliza sobre aquellos que son más débiles. El fuerte abusando del débil, que tienen menos poder, que tienen menos recursos, o sobre todo con aquellos que simplemente son sencillos, bondadosos, dadivosos, etc. El malvado siempre abusará del bondadoso. El poderoso siempre abusará, o casi siempre abusará, del débil. Esto es así. Es por eso que los cristianos, los cuales por norma tienen que tener todos estos requisitos, son objetivo predilecto de aquellos que quieren abusar encontrando la menor resistencia. Si la bondad, el agachar la cabeza, el perder, es el objetivo en el mundo del abusador, el cristiano que por excelencia y por mandamiento tiene el hábito, la norma de perder, de dar más de lo que recibe, el cristiano se convierte en el objetivo de aquel que quiere abusar porque encontrará en los hijos de Dios una menor resistencia que en cualquier otro. ¿Me siguen? Hay diversas maneras
de señalar cómo son estos abusos y de dónde es que vienen. Pero permítanme en esta tarde señalar solo dos, que pueden ser los más comunes o los más probable que nos encontremos en nuestro camino. El primero se encuentra en aquellas personas más cercanas a nosotros, como pueden ser, qué sé yo, compañeros de trabajo, amigos cercanos y sobre todo familiares. Estos entendemos que son aquellos que vienen de fuera, ya que no necesariamente tienen que ser hermanos en la fe, sino gente cercana que no tiene que ver con nuestro camino en el Evangelio. Y utilizan, por un lado, su cercanía, sumada a nuestra condición como cristianos, para sus continuas exigencias y abusos sobre nosotros. Soy cercano a ti, sé que eres cristiano, por tanto, voy a abusar de dicha confianza y de dicha condición. Y el segundo, de aquellos que tenemos dentro, en otras palabras, aquellos hermanos en la fe que hacen camino con nosotros. Estos utilizan obviamente su cercanía, nuestra condición como creyentes y hermanos, sumado a su debilidad e inmadurez para subyugar consciente o inconscientemente nuestras vidas y condicionar nuestras libertades que tenemos en Cristo en base a sus propios condicionantes. Permítanme algunos ejemplos para que sepamos todos de lo que estamos hablando. En primer lugar, el abuso de aquellos amigos o familiares que no necesariamente son hermanos en la fe. Ese amigo o familiar que de continuo tira de ti para todo. Seguro que le es familiar todo lo que hablo. Ese familiar que de continuo tira de ti para todo, para que le ayudes en cualquier situación que necesite. Eres el recurso principal, el que está el primero en la lista telefónica para llamarte para lo que sea. Y no lo hace de una forma normal, natural y saludable. Una forma respetuosa y desde la consideración como se tratan los familiares y amigos, no, sino desde la exigencia, sin importarle tu tiempo, tu agenda, tu esfuerzo, tu sacrificio o lo que puedas llegar a perder y sufrir solo por el hecho de intentar ayudarme. Les da igual. Y lo que es peor, exigiéndote que lo tienes que ayudar sí o sí, estés en la situación en la cual estés, tienes que cumplir sus expectativas y demandas sí o sí. Y si no lo haces, no solo se enfada, no solo te pone mala cara, no solo te agrede verbalmente, sino que además cuestiona tu cristianismo, tu fe y tu condición delante de Dios. Ah, ¿no eres el cristiano tú? ¿No predicas la palabra? ¿No tienes que amar al prójimo? ¿Cuán cristiano eres? Seguro que esta tarde vas al culto. Esto puede agravarse hasta el extremo, como por ejemplo, aquellos familiares cercanos, sean padres, hijos o hermanos, que quieren cubrir sus carencias producidas no solo por su negligencia o pereza, sino además las carencias que vienen en consecuencia a su desobediencia y pecado. Quieren que cubras los huecos y carencias producidos por su pecado continuado. Aún así, a pesar de su pecado, pretenden de nosotros, un sacrificio y entrega constante e infinito, ya que según ellos esa es la conducta que deberíamos tener en base a nuestra confesión de ser cristianos. Dame, hazme, pierde, estate, da, haz. Y eso de continuo y sin rechistar, haciendo del abuso un hábito. Es algo normal abusar del cercano. Y si por alguna circunstancia decidimos negarnos, toma dicha negativa para su reproche, como hemos dicho, y para el cuestionamiento de nuestra fe. Por otro lado, tenemos el mismo chantaje emocional y abuso, pero desde dentro, con la Biblia en la mano y desde la boca de aquel que hace
camino contigo. Aquellos hermanos que se enquistan en la inmadurez, escucha bien esto, que son incapaces de crecer, aprender y tolerar la libertad del prójimo. Aquellos hermanos que todo les daña y que señalan a su prójimo cada vez que hace alguna cosa que para ellos no es lícita hacer. Por tanto, cuando un hermano, dentro de lo que Dios le permite, puede hacer o practicar alguna cosa, estos hermanos, justificándose, oponiéndose y escudándose con el concepto de débiles en la fe y sobre todo cerrando sus oídos a las enseñanzas que les ayudaría a madurar y a tolerar al prójimo, quieren, exigen y hostigan a sus hermanos de una forma constante y continua. ¿Me siguen? No se me pierdan, por favor. Este bullying espiritual produce en aquellos que no sabemos poner límites un desajuste emocional, haciendo añicos nuestra conciencia y desestabilizando nuestro camino. Porque por un lado tenemos a familiares, amigos, compañeros de trabajo que exigen de nosotros demandas que no son lícitas de cumplir, cuestionando nuestra fe, y dentro de las iglesias hay hermanos que se ponen detrás de la debilidad, que no quieren madurar ni comprender y que también nos hostigan y nos ponen en estrecho en cuanto a las libertades que nosotros tenemos en Cristo. Abusados fuera y abusados dentro. Esto es tan antiguo como la Biblia misma, y precisamente en las Escrituras encontramos muchos ejemplos de este tipo de abusos. ¿Cuántos recuerdan la historia de Sansón y Dalila? ¿Estamos? Un juez de Israel puesto por Dios para la liberación del pueblo en su desobediencia, conocido como Sansón, que se unió a un yugo desigual con una mujer filistea del valle de Sorek, conocida como Dalila. Y esta mujer, con sus encantos, con su palabrería y su chantaje emocional, abusó de la confianza de Sansón hasta que le descubrió la clave de su fuerza. Y el abuso se culminó a tal grado que perdió la fuerza y murió Sansón por causa de esa situación. ¿Quién no recuerda el abuso de Labán para con Jacob? El cual le hizo trabajar por 21 años para acceder a la petición de matrimonio de Jacob por Raquel. 7 años por Lea, 7 años por Raquel y 7 años por el trabajo y el fruto, el ganado, etc. Abusando así de él, por un lado, aprovechándose de su parentesco. ¿Recuerdan quién era Labán? Labán era hermano de Rebeca, madre de Jacob, por tanto era tío carnal de Jacob. Abusando del amor que Jacob tenía por Raquel y abusando de la fe e integridad de Jacob por el Dios verdadero. Tomó su condición y abusó de él. Avanzando más en el tiempo, nos encontramos, por ejemplo, con aquellos que sin permiso viajaron de Jerusalén a Antioquía, ¿recuerdan? Fueron a la iglesia de Antioquía de Pisidia desde Jerusalén, no por mandato de Santiago, el líder de Jerusalén, sino por su propia cuenta, y fueron a los cristianos gentiles hablándoles de la ley, de la circuncisión y de mandamientos que no les correspondían guardar, chantajeándoles con la fe, con su propia condición para con Dios. Chantajes emocionales, tenéis que hacer esto, porque a nosotros nos dañáis, esto no puede ser así. Extralimitándose y no queriendo comprender lo que Dios enseñó por medio de Cristo y los apóstoles, que el gentil no tenía necesidad de circuncidarse para formar parte del pueblo. O literalmente lo que leemos en la carta a los Colosenses, permítanme, Colosenses capítulo 2, versículo 20 en adelante dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejéis, ni gustéis, ni toquéis, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosa que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
Por tanto, como podemos ver, el abuso, el chantaje emocional, el utilizar nuestra condición y nuestra fe para satisfacer las demandas de aquellos que quieren abusar, es algo que existe desde que el mundo es mundo. ¿Entendéis esto? Ahora bien, ¿cómo debemos actuar como cristianos para afrontar estas situaciones? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras al respecto? ¿Acaso debemos ceder siempre y en cualquier contexto a estos abusos evidentes? Permítanme adelantarles la respuesta. Absolutamente no. Y vamos a explicar el porqué. Atendamos primeramente lo referente a esos amigos y familiares que no necesariamente tienen que caminar con nosotros en este camino o no necesariamente tienen que ser hermanos en la fe. Ya hemos explicado que lo que estos suelen hacer para esclavizar nuestras conciencias, cediendo así ante sus continuos abusos. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? En primer lugar, escúchenme bien, por favor, no se pierdan. En primer lugar, tenemos que decir que las Escrituras nos enseñan que nuestro comportamiento tiene que estar alineado con la voluntad de Dios y no con nuestra conciencia, sentimiento, con lo que el prójimo quiera decir, inventarse o exigir. Alineados con Dios y no con nuestra conciencia, sentimiento o con lo que el prójimo diga. Mi alineación es con el Padre Celestial. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Lo que nos sugiere que jamás puede ser lo que sentimos, aquello que tome la decisión por nosotros en todo, incluso a todo lo concerniente a lo que nuestro prójimo se refiere. No pueden nuestros sentimientos o conciencia quedar subyugados a la voluntad del familiar o amigo por mucho que le amemos y por mucho que nos conmueva su situación. Porque cuando vienen con demandas, no en todas las ocasiones son mentiras, son agujeros, carencias verdaderas. Que no tengo para esto, que no tengo para aquello, que me ocurre esto o lo siguiente, son demandas verdaderas. Y al ser cercano a él, al amarlo, hay un sentimiento que se rasga por verlo pasar necesidad. Pero no podemos condicionar nuestra decisión a aquello que sentimos, incluso a nuestro amigo, familiar que amamos. ¿Entienden esto? En Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Podemos ver, por otro lado, que el criterio del hombre tampoco puede ser nuestro referente. No solo lo que sentimos, sino el criterio no puede ser nuestro referente y guía de conducta, ya que el hombre y sobre todo el perverso querrá tu mal y no tu bien, ignorando la voluntad de Dios. ¿Entienden esto? Y recuerdo las palabras de nuestro hermano Mark, cuando, hablando del chantaje emocional, sobre todo a nivel de lo que sufren los pastores hace tiempo, cuando dijo que el mal que te desean no es para muerte, ya que no te quieren ensartar con una saeta, te quieren poner un lazo. Un lazo no te daña, un lazo te sujeta. Un lazo no pretende la muerte del que lo enlaza, un lazo pretende esclavizarte y manejarte por donde él quiera que vayas. Por tanto, el temor al hombre no te mata, el temor al hombre te esclaviza, te hace esclavo del hombre que te echó el lazo. Por el contrario, lo que tenemos que hacer, como decimos, es estar alineados con su perfecta y hermosa voluntad. Como dice Efesios capítulo 5, versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No la voluntad de lo que sientes, no la voluntad de lo que piensas, no la voluntad del hombre, la voluntad de Dios. Entendiendo esto,
La voluntad de Dios tiene que ser nuestra guía. ¿Hemos entendido esto? ¿Entiendes que no tienes otro criterio para dirigirte que solo la voluntad de Dios? Pues entendiendo esto, deberíamos preguntarnos, pues, ¿cuál es la voluntad de Dios respecto a estas personas que de continuo abusan de los incautos, de los desprevenidos, de los que han cedido ya a todo esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios en cuanto a nuestra actuación respecto a esto? Dice la Escritura, escucha bien, miren lo que dice la Escritura del perezoso. Segunda de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto lo dice la Biblia. Esto no es la voz de un perverso, de alguien que no tiene corazón o no es cristiano, lo dice la Biblia. El que no trabaje, que no coma. Proverbios 20:4 dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá, pues en la siega, y no hallará. Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Podemos ver claramente cómo el perezoso no está amparado por el recurso del prójimo cuando éste no quiera trabajar. Que el perezoso no se preocupe, que ya vendrá el prójimo a taparle los huecos. No dice eso. No dice que el prójimo tiene que estar detrás de las carencias del perezoso, sino que dice todo lo contrario. El perezoso sufrirá las consecuencias de su pereza. Determina que el perezoso sufra por causa de su negligencia. Dice la Escritura no solo sobre el perezoso, sino aquel que quizá no lo es, pero malgasta. Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. En Lucas capítulo 15 nos encontramos con el hijo pródigo que se marchó. Pidió la herencia, algo que le correspondía. El padre, sujeto a las leyes que corresponden, le da la herencia. El hijo se marcha y lo malgasta todo. Y jamás el padre fue a sacarlo del lugar de los cerdos donde él quería comer. Jamás el padre fue detrás de él a intentar suplir las carencias. Solo cuando el hijo no vino arrepentido a venir a ser como uno de sus jornaleros, no a exigir. Dame algo de la herencia del hermano. Ya me llevé la mía, ahora dame la del hermano. Ya me llevé lo mío, ahora dame más. No vino así el hijo pródigo. El hijo pródigo vino arrepentido. No quiero ser llamado tu hijo. Aleluya. No quiero ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus jornaleros, porque reconozco mi maldad. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Es entonces solo cuando el Padre lo recibe. Pero miren lo que dice la Escritura sobre el que peca. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Lo voy a volver a leer porque es brutal. Proverbios 23:21. Porque el bebedor y el comilón empobrecerá y el sueño hará vestir vestidos rotos. Noten la sentencia de la Biblia. El bebedor, el comilón va a empobrecer. El que vive en esa condición de no querer hacer, vestirá harapos. Es una sentencia. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no puede prosperar. Gálatas 6:7-8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Biblia en estado puro. Por tanto, escucha por favor, si Dios ha determinado que aquel que viva negligentemente sufra las consecuencias de su negligencia, y nosotros como cristianos tenemos que estar alineados a su voluntad,
¿Qué hacemos extralimitándonos, supliendo las carencias de aquellos que negligentemente viven? Cuéntenmelo porque yo no lo sé. ¿Qué hace alguien desesperado por cubrir las carencias de aquel que vive negligentemente cuando la Biblia sentencia que sufran las consecuencias? La Biblia lanza una sentencia y nosotros cubrimos la carencia para que la sentencia de Dios no se vea. Brutal, mis hermanos. Brutal, mis hermanos. Las Escrituras son muy tajantes en cuanto al tipo de conducta desproporcionada que en ocasiones tenemos los cristianos con nuestro prójimo, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Pero miren lo que dice Proverbios 13:24 a los hijos, que se extiende a todos los demás. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Creemos que el amor se manifiesta por dar a pesar de lo que sea, pero en cambio el amor se manifiesta cuando uno implanta el castigo. Enseñándonos que la reprensión, el castigo y la consecuencia es vital para la posible rectificación del transgresor. Los huecos, cuando se cubren, no hacen el efecto. Las carencias, cuando se suplen, no surge el efecto necesario. El negligente tiene que sufrir la negligencia para así quizá darse cuenta de su situación y rectificarlo. En ocasiones, mis hermanos, nos creemos más buenos que Dios. Y más espirituales cuando cedemos a todo lo que los pecadores y negligentes nos exigen. Pero miren lo que dicen las Escrituras, mis hermanos. Hacemos las cosas a veces mal porque no leemos. Jeremías 7:16 en adelante dice: tú pues no ores por este pueblo. A ver, mis hermanos, es que tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocar mi ira. Pero hoy en día saldrá el espiritual. ¿Cómo no vamos a orar por ellos? ¿Cómo no vamos a decirle bienvenido? ¿Cómo no vamos a poner la otra mejilla? Dios no te oirá. No ores más por ellos, orarás y no te oiré, dice el Señor. Mira lo que dice segunda de Crónicas 19, versículo 1 y 2. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, hijo de rey de Josafat. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Señor, dice. Noten, le sale el vidente, el profeta. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Señor, pues ha salido de la presencia del Señor ira contra ti por eso. ¿Notan? Al impío ayudas, amas al que aborrece a Dios, juicio para ti. Es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, Debemos entender que Dios es el que determina el castigo para aquellos que pecan y van en contra de los principios establecidos por Dios, sean o no sean creyentes. Por tanto, intentar cubrir o parar aquello que Dios ya ha dictaminado que ocurra, también es una negligencia por nuestra parte. El negligente es el que peca, pero cuando yo intento cubrir su negligencia, me hago negligente también. Si las Escrituras, según segunda de Juan capítulo 1, versículo 10 y 11, nos señalan como, a todos los creyentes, como partícipes, por decirle bienvenidos a aquellos que tienen otra doctrina, te dicen,
Tú eres partícipe de aquel que llamas bienvenido cuando tiene una doctrina que no es la tuya. ¿Cuánto más no seremos partícipes o Dios no nos considerará partícipes de aquellos que recibimos y decimos bienvenido cuando aborrecen a Dios con su conducta? Y decirle bienvenido no es recibirlo para predicarle el evangelio que se arrepienta, ¿eh? Es hacer como, ¿qué voy a hacer? Es lo que hay. A eso me refiero. Tenemos que entender que nuestra pasividad nuestra falta de actuación en cuanto a todo esto, lo único que hace es fomentar la maldad del malo. ¿Lo creéis? Lo único que hace es ayudar que el pecado que cometen siga siendo practicado. Porque si yo cubro tus carencias, seguirás con tu negligencia. Por tanto, mis aportaciones, tiempo y actividad fomentan tu forma de vida. Y soy un hijo de Dios. ¿Qué ocurre aquí? Obviamente uno no ayuda para que la gente peque, está claro. Obviamente uno no quiere que lo hagan, uno no ayuda para que pequen. Uno lo ayuda porque está sugestionado por el prójimo y lo que hemos hablado antes, sugestionado por su conciencia y amor. Pero al impedir la carencia, al suplir la necesidad, lo único que fomentan es que la rectificación nunca llegue. Porque Dios ha determinado la consecuencia para que el hombre pueda rectificar su mal si es que se arrepiente. ¿Me han entendido hasta aquí? Por otro lado tenemos al débil en la fe. Ya que no solo los hijos de Dios son oprimidos y acusados por los de fuera, sino en ocasiones también por sus propios hermanos en la fe, aquellos que hacen camino con él. Como ya dijimos anteriormente, es una realidad la existencia del débil. Es una realidad bíblica, es una realidad que todos conocemos y todos aún somos o hemos sido en alguna ocasión débiles en la fe. Podemos leer cómo el apóstol nos habla en diferentes ocasiones acerca de los débiles en la fe, en su carta a los romanos, en su carta a los corintios, en su carta a los gálatas, habla un montón de ocasiones sobre el débil en la fe. Podemos ver cómo las directrices al respecto al cristiano maduro son contundentes, hasta el extremo que Pablo utiliza una expresión que denota sin ningún tipo de duda la gran importancia que tiene, dice 1 Corintios 8:13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Es una realidad absoluta. Ahora bien, las Escrituras de la misma manera nos traen el contrapeso, menos mal que hay contrapesos, que hace equilibrar la balanza. Nos traen el contrapeso perfecto para que no se fomente el abuso por parte de los débiles sobre los inmaduros, o sobre los maduros, perdón, sobre los que ya han alcanzado madurez. Y es por eso que leemos cosas igual de contundentes como las siguientes. Si ha sido contundente no comeré carne jamás, también es contundente el contrapeso respecto a los inmaduros y débiles. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17 y 20 al 23 dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, porque el cuerpo es de Cristo. 20:23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como, ya lo hemos leído, no manejéis, ni gustéis, ni toquéis en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen como el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, etcétera, etcétera. Por tanto, Dios, que procura el bienestar de todos dentro de los límites de la santidad y la obediencia, soluciona estos contrapesos, el cuidar del débil en la fe y de madurar y entender que no puedes hacer esto de esta manera, de esta forma magistral en la boca del apóstol Pablo, Romanos capítulo 14, versículo 3 en adelante. El que come no menosprecie al que no come.
Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hablo al débil, hablo al fuerte y traigo el equilibrio. Así pues, Dios, con todos los temas que tienen que ver con la conciencia del prójimo, lo que establece es que con el paso del tiempo y la madurez de cada cual se fomente una convivencia tolerante de respeto y comprensión en cuanto a estos temas que no tienen mandamientos explícitos, directos en las Escrituras. No hay un mandamiento explícito y directo en las Escrituras, tolérense. El que come y todas las cosas respete al que no, y el que no respete al que sí. Oye tú maduro, ten cuidado con el que aún lo es, porque puedes hacerle mal. Oye tú inmaduro, despierta, no juzgues. Lo que ocurre es que no siempre esto se da en las congregaciones, sino que la mirada despectiva es lo habitual y el señalamiento es lo que en ocasiones se contempla. Ya miro por encima del hombro. Y aunque es cierto, mis hermanos, escuchen esto, y esto es una realidad que nadie puede negar, aunque es cierto que puedes encontrarte con algún imprudente que le da igual la inmadurez y la debilidad del prójimo, haciéndole mal con su libertad, o sea, alguien imprudente que dice, no, yo tengo a Cristo, soy libre, hago lo que quiero, que la gente se apañe. Aunque te puedes encontrar con alguno de esta tendencia, tenemos que reconocer que el señalamiento casi siempre viene del otro lado. De aquel que ve mal en muchas cosas, las cuales no hay mandamiento explícito en ellas, juzgando la libertad del prójimo por causa de su propia conciencia. Eso es lo que se ve habitual. El débil juzgando al que es fuerte. La alimentación, que es el texto explícito de lo sacrificado a los ídolos, la forma de celebrar, la forma de relacionarse con amigos, con familiares que no conocen a Dios, la forma en cómo visten, dentro del propio recato, obviamente, la forma en que descansan y tienen ocio y cosas semejantes a estas. Por tanto, si el cristiano maduro tuviera que sujetarse no solo a la inmadurez del prójimo, sino también a su desvarío, dejaría al maduro y al fuerte esclavo de aquel que lo juzga, condiciona y señala. Fuertes esclavizados de la inmadurez del débil. Iglesias subyugadas a aquel que no quiere madurar, aquel que no quiere comprender, aquel que no quiere tolerar. ¿Entienden esto? No sé si lo entienden, pero yo continúo. No sé si se habrán dado cuenta de esto, pero aquellos que hemos hablado, estudiado y discutido bastante sobre el tema del débil en la fe, llevo años tratando con esto, me he encontrado que el peso de la responsabilidad siempre solo recae sobre el fuerte, ignorando la responsabilidad y los límites del débil y del inmaduro. Cuando se habla del débil en la fe, se parte el contexto y solo se habla del que es fuerte, del que tiene que abstenerse por el débil, solo se habla de eso, pero no se habla de la otra parte. Al maduro, al fuerte se le exige todo, que se abstenga, que pierda, que aguante por amor al prójimo. Y en cierta medida, como hemos explicado, así debe ser, no hay otra. Pero ¿qué pasa con el débil? ¿Qué pasa con el inmaduro? ¿Acaso creemos que no hay mandamiento y exigencia sobre él? Tengo la sensación que mientras que al fuerte se le demanda todo, al inmaduro no se le demanda nada. Y como hemos podido comprobar, el mandamiento viaja en ambas direcciones para así obtener la estabilidad y convivencia que a Dios le agrada en medio de la congregación. El que come no juzgue al que come, pero el que no come que no juzgue al que come. Mandamiento en ambas direcciones, no solo en una parte, sino en las dos. A veces se nos olvida, escucha esto porque es importante, que las Escrituras no fomentan la inmadurez. Parece que ser débil sea una virtud.
¿Estamos aquí? Parece que ser débil sea una virtud. Pero las Escrituras no fomentan la inmadurez, la debilidad o la falta de conocimiento, sino que de continuo nos exhortan a crecer, a madurar, a avanzar en nuestras vidas como cristianos. Parece que estar lleno de débiles y que tienen y que padecen con diferentes circunstancias, más allá de la comprensión, de la paciencia, del amor, gloria a Dios, como que es bueno, como que está bien. ¡No! La Biblia nos enseña a madurar, a comprender, a crecer. Por eso en esta tarde, aquellos que sigamos inmaduros, abramos los oídos. ¿Estamos aquí? Primera de Corintios 3, 1 y 2 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Yo os hago una pregunta, ¿esto es un halago de Pablo a la iglesia? Qué bien que sois inmaduros y que con la leche os conformáis. ¿Está en este tono, Pablo? Qué bien que no habéis entendido esto. Qué bien que os tengo que dar leche. Qué bien que... No, es una reprensión que tendría que daros filete y aún tengo que daros leche porque os negáis a madurar. Es tiempo de la vianda y seguís sin crecer. Por eso os tengo que hablar como carnales, como a niños en Cristo. Es una reprensión, no un halago. Pero se ha entendido al débil como algo bueno. Hebreos capítulo 5, verso 12 hacia adelante dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a señalar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Noten, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El maduro tiene la capacidad, ha alcanzado la capacidad del discernimiento de lo bueno y lo malo. El inmaduro no. Por eso el inmaduro se daña con el fuerte. Pero es una reprensión. El maduro tiene que tener cuidado, pero el débil crecer. Otra vez te tengo que enseñar lo mismo. ¡Crece! ¿Entienden? Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Obviamente no se le puede dar a un niño carne, pero que un adulto beba leche. Efesios capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Miren la condición del inmaduro. 1 Corintios 14, 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Noten, está la Biblia llena de verdad en cuanto a todo esto. Así pues, entendamos que aunque es una verdad que el maduro y el fuerte tienen una responsabilidad enorme respecto al débil, el débil también tiene una responsabilidad enorme respecto al fuerte y a su propia condición. Por tanto, de la misma manera que no debemos cubrir las carencias del negligente, así también no debemos ceder ante el desvarío del prójimo que se resiste a comprender y a madurar, quedando así esclavos de los inmaduros y no disfrutar de la libertad que hemos recibido en Cristo. Libres del que está fuera, pero también libres del abuso del que está dentro. La objeción más popular, y no vamos a entrar mucho al detalle, ya conocen, lo hemos hablado 1000 veces, respecto a todo esto es la que encontramos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el texto que hemos leído, en Mateo capítulo 5, versículo 38 en adelante. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y que a cualquiera que te ponga pleito, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no le rehuses.
Este es el texto por excelencia para justificarse detrás de la debilidad o detrás del abuso. Este verso así, de primeras, parece que contradice todo lo que hemos dicho hasta el momento, ya que leemos literalmente que no nos resistamos y que perdamos sin poner ningún tipo de límite ni restricción ante el abuso. Pero esto no es lo que el texto quiere decir, para nada. El texto no está diciendo que nos tengamos que dejar abusar sin poner ningún tipo de objeción, sino más bien lo que nos está enseñando por medio de estos ejemplos extremos, la mejilla, la túnica y la segunda milla, es que nuestra conducta en cualquier situación debe ser ejemplar y en consonancia y una respuesta proporcionada a la recibida, ya que como hijos de Dios no podemos pagar mal por mal, sino bien por mal. Esto es lo que el principio subyace en esta verdad. No puedes reaccionar con el agravio que quieren cometer contigo. O sea, si te pegan, ¿cómo vas a pegar? Si te piden, ¿cómo vas a robar? Si te dicen, ¿cómo? Haz lo contrario. Gana al mal con el bien. Por tanto, este tipo de conducta es una forma de victoria en el Señor, como nos dice la carta a los Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. O como nos dice el libro de Proverbios 25:21, si el que aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza. Es una forma de actuar que condiciona al que te agrede para que entienda de que tú no estás en su misma condición. Que eres diferente, contestas bien. No significa que te dejes abusar, significa que eres diferente a él. Y que pierdes, te da igual, pero poniendo límites al abuso. Dejando a un lado la objeción de Mateo 5, tenemos que decir que abstenerse ante las necesidades del prójimo, escuchen bien, terminamos, dar un paso atrás en vez de hacia adelante, cerrar el puño en vez de abrir la mano, para nada es fácil. No estamos hablando de que esto sea fácil, porque no estamos hablando de fulanito de no sé dónde que viene de la montaña y lo he visto 3 veces. Estamos hablando de padres, estamos hablando de hermanos, estamos hablando de hijos, estamos hablando de amigos, estamos hablando de gente cercana, de hermanos, estamos hablando de algo muy sensible a nuestro corazón. En primer lugar, no es fácil porque como hijos de Dios y partícipes del Espíritu Santo somos sensibles a la necesidad del prójimo. Esto no se hace de una manera, soy hijo de Dios, me da igual lo que te pase, que Dios, no taparé los agujeros que tienes, el Señor. No, sí, te mueres. Y tienes que parar tu mano que se mete al bolsillo para ayudar, ¿entiendes? Porque ves la carencia real que tienen y quisieras ayudar. Quisieras estar por muy mal que lo hagan. Cuesta, porque somos sensibles gracias a que a tu bondad, no al milagro de la regeneración, sobre todo. Sobre todo al milagro de la regeneración. Somos sensibles al mal ajeno. También a causa de no saber medir nuestra forma de dar y de darnos. Nos hemos acostumbrado a ceder. Y si llevas 25 años cediendo, ¿cómo vas a ceder en el 26? No estás acostumbrado, siempre has dicho que sí a todo. Siempre has estado ahí. ¿Ahora no estás ahí? Pero si siempre has estado ahí y ahora no estás. Nos cuesta la vida porque no estamos acostumbrados a otra forma de reacción. Nos hemos autoengañado y creído que esa es la forma normal de actuar como creyentes. Y cuando nos dicen lo contrario, el hacer lo opuesto a lo que he hecho hasta ahora es un shock en nuestra vida. Y un shock para el que siempre has recibido de ti. 45 años abriendo la mano y a las cierras, ¿qué ha pasado? ¿Entienden esto? No podemos sentir más incomodidad. Hasta el grado incluso de creer que estamos pecando en contra de Dios. Cuando os he dicho que a lo largo de los años me he encontrado con gente que ha venido a preguntarme, la pregunta más habitual ha sido esta: ¿estoy haciendo bien delante del Señor? ¿Haré bien delante del Señor si hago o haré bien delante del Señor si dejo de hacer? ¿Es correcto delante del Señor? Esa es la pregunta, porque nos turbamos. ¿Qué hacemos?
Porque no estamos hablando de ir a pecar, de acompañarle a alguien a pecar, estamos hablando de ayudar, de cubrir necesidades, como el cobijo, como la comida. Estamos hablando de cosas simples y básicas. ¿Entienden lo que cuesta? Pero sobre todo el problema que tenemos, mis hermanos, es que por mucho que pase el tiempo y pasemos por las Escrituras, nos cuesta mucho entender. Aún nos cuesta entender después de tantos años cómo es que se manifiesta el verdadero amor de Dios. No hemos entendido cómo se ama. No lo entendemos. Seguimos teniendo un amor romántico, un amor cultural, un amor de calle. Se nos olvida el amor bíblico, como hemos enseñado antes. Créame que el que ama más, el que más ama, el que más se deja abusar, aquel que pierde pero sin sentido y sin propósito, aquel que agacha la cabeza y nunca se expresa, aquel que vive siendo vapuleado por todos en todo momento, este que vive en esta condición, perdón, no es el que más ama. ¿Entienden esto? Que no se acomoda al consejo bíblico y a la verdad experimental que vemos en las Escrituras en los hombres de Dios, ni los profetas, ni los apóstoles, ni Cristo mismo vivió, se comportó de esta manera y amaron más que nadie. ¿Alguien puede cuestionar el amor del profeta, del apóstol? ¿Alguien puede cuestionar el amor de Cristo? Pues no vivieron de esta manera. Los vemos avergonzando a reyes, exhortando a príncipes, señalando a sacerdotes, negándose ante las injusticias, promoviendo la verdad a pesar del disgusto de muchos, volcando la mesa de los cambistas y sabiendo decir no. Sabiendo decir no, esto no. Lo vemos desde el Génesis al Apocalipsis, darse por entero, amar por entero, pero sabiendo plantarse cuando tienen que decir no, a pesar de la consecuencia. Porque todos ellos entendían que hay una gran diferencia entre el amor al prójimo y ceder ante el abuso. Amor al prójimo o ceder ante el abuso. No van relacionados, son opuestos. Si hacemos tal cosa, estaremos cayendo en aquello que nuestro texto de referencia decía. Y por eso lo he tomado como texto de cabecera. Por precio fuisteis comprados. ¿Quién os compró? ¿El hombre? No, Cristo con su sangre. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Tenemos un mandamiento de no caer subyugados al desvarío ajeno. Hay un mandamiento sobre ti para no ceder ante el abuso. No te hagas esclavo del hombre. Sé esclavo de Cristo. En conclusión, mis hermanos, entendamos que estamos aquí no para ganar en la carne, sino para perder y ganar en el espíritu. Entendamos que el perder forma parte de nuestro diario vivir como hijos de Dios. Entendamos que dar y darnos no es opcional para los suyos. Entendamos que debemos abstenernos incluso de aquello que nos es lícito por amor al prójimo. No obstante, entendamos también que amar no es quedar esclavo de los desvaríos de los hombres. Entendamos que aquel que es negligente debe recibir las consecuencias de su negligencia y pecado. Entendamos que de la misma manera que debemos considerar al débil, el débil debe considerarnos a nosotros y su propia condición. Como hemos mencionado, sé que es complicado para muchos que después de una vida cediendo pongamos freno al abuso, pero solo piensa esto, no lo haces por ti, lo haces por amor a Dios, para la gloria de su reino y para el beneficio de aquel prójimo que amas. Y no te dé reparo, hermano y hermana que me escuchas y quizá estás padeciendo estos abusos, no te dé reparo lo que piensen o hablen de ti. No te dé reparo la difamación porque ha llegado un momento que has dicho no a lo que es correcto. No te dé reparo a lo que hablen, porque como dice la Escritura en Mateo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra ti, mintiendo. Porque todo lo que digan contra ti será mentira, porque estás en perfecta consonancia y sincronía a la voluntad de Dios y no a la esclavitud de aquel hombre que quiere abusar para la gloria de Dios Padre. Por tanto, Iglesia del Señor, esta palabra es para los hijos de Dios.
que estamos dispuestos a darnos por completo, a perderlo todo por amor a Dios y por amor al prójimo, pero jamás, jamás a costa del mandamiento. El mandamiento es tu límite, no lo traspases. Y como has aprendido esta tarde, tienes límites a la hora de todo lo que quizá has hecho durante o casi todo el resto de tu vida. El Señor nos ayude para poner límites y darle la gloria al Señor. Oramos.